Bienvenidos a cada uno de ustedes a este ministerio No te subestimes y a la lección juvenil número 5 que nos trae un título bastante interesante como todos los que hemos podido grabar. Un turbulento regreso a casa. Edwin, ¿cómo estás? Bienvenido. David, muy bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo está? Excelente, gracias a Dios. Contento de poder volver a grabar esta lección y poder compartir este conocimiento que, bueno, esperamos que les sirva mucho también como a nosotros. Y bueno, antes de comenzar, ¿qué te parece si oramos? Generalmente oramos antes de empezar a grabar, pero en esta ocasión queremos orar con ustedes, así que Edwin, ¿te parece si oras? Oremos. Querido Padre que moras en el cielo, gracias Señor por darnos la oportunidad nuevamente de grabar esta lección. Que pueda edificarnos a nosotros y no solo a nosotros, sino a todo aquel que lo escuche. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Amén. Edwin, tú que manejas moto, ¿en algún momento has tenido un viaje turbulento de pronto cuando vuelves a casa? Sí, créame que a veces, más que todo cuando uno pasa por las mulas. No sé si le ha pasado. Camiones grandes, porque Sí. en otros lugares no saben, son camiones muy grandes, como muchas llantas. Sí, y entonces pasa uno y como, no sé, pasa algo que como que ellos tapan el aire o el viento que circula. Entonces cuando uno ya sale de ese camión o esa mula, él vuelve otra vez el aire. Entonces como uno en moto empieza como a moverse y uno dice, ¿qué pasó acá? O si Está no está temblando. muy cerca, como que se lo absorbe. También lo absorbe. Entonces, O de pronto mucha lluvia, granizo fuerte o vientos, que uno dice, uy, inestabilidad, los huecos que a veces no se ven. Bueno, hay muchas cosas que a veces en motos son difíciles. Dice el texto clave para esta semana, Lucas 4, versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. La sección de Más Luz viene hablando sobre el deseado de todas las gentes, capítulo 23, que de hecho es el plan de lectura 23 y 24 del deseado de todas las gentes. La venida del Mesías había sido anunciada primeramente en Judea, en el templo de Jerusalén. El nacimiento del gran precursor había sido predicho a Zacarías mientras oficiaba ante el altar. En las colinas de Belén, los ángeles habían proclamado el nacimiento de Jesús. A Jerusalén habían acudido los magos a buscarle. En el templo, Simeón y Ana habían atestiguado su divinidad. La manifestación de su divinidad en la purificación del templo, sus milagros de sanidad y las lecciones de divina verdad que procedían de sus labios. Todo proclamaba lo que después de la curación del paralítico en Betesda había declarado ante el Sanedrín, su filiación con lo eterno. Ahí vamos desvelando un poco, Edwin, sobre el que vamos a hablar en esta sección y en esta lección número 5 de un turbulento regreso a casa. ¿Qué opinas hasta el momento de esta parte de Más Luz, Edwin? Mire que me intrigaba un poco, por ejemplo, lo que hablaba sobre Zacarías, sacarle en la parte de Más Luz, que es un fragmento del espíritu de profecía. Y me intriga mucho Zacarías, cómo se le fue revelado luz tras luz. Por ejemplo, a Zacarías se le fue revelado que él iba a ser padre, iba a ser padre del precursor de esa persona de que iba a anunciar, digamos, la venida de Jesús. Entonces es muy importante que cada de estas personas tienen un propósito en la vida cristiana. Es verdad, totalmente de acuerdo. Y ahí vamos, como les decía ahorita, desvelando un poco lo que será Identifícate con la historia. ¿Qué opinas? ¿Qué esperarías ver si fueras con un grupo a escuchar a un predicador del que te han dicho que dice la verdad de una manera novedosa y poderosa, que produce una reacción fuerte en los que lo escuchan y que reprende a los dirigentes religiosos? Escoge la siguiente lista. Sería alguien que, y nos dan allí unos apartes, tiene su propio programa de entrevistas. Bueno, no sé, pero no es como tan relevante.
acepta donativos en línea, se comunica por medio de un blog, usa trajes de última moda, tiene una esposa muy hermosa, envía sus conferencias vía iPad, tiene un vehículo deportivo muy atractivo, tiene una hermosa cabellera, tiene un contrato con una industria cinematográfica. Bueno, no sé, ¿qué opinas de esta parte? ¿Qué opinas desde la parte y desde la pregunta de cómo sería un dirigente religioso que predica la verdad de una manera novedosa, poderosa, así como con muchas cosas, Edwin? Pues mire, me gusta mucho esta parte que dice la verdad y de una manera novedosa. Ujú. Y en pocas palabras, a todos nos gusta la verdad, pero no que nos la digan, porque a veces nos dicen la verdad y no nos gusta. Entonces eso tal vez uno llega ya todo intrigado, bueno, ¿qué es la verdad? Y sale con Exacto. algo verdadero y a uno no, eso es puro falso, no me gusta, o sale uno con, digamos, con ciertas dudas o ciertas cosas. Porque a veces aceptar la verdad en otras personas se puede, Exacto. pero aceptar la verdad en nosotros mismos a veces dudamos o no queremos. Exactamente. Y como tú decías, hay mucha expectativa. Y sigue diciendo allí, ¿qué sucedería si en camino a ver esa persona descubres que el predicador es alguien con quien creciste? De niño era estudioso y responsable, pero nada hacía presagiar que llegaría a ser alguien especial. A veces las personas que menos esperamos pueden sorprendernos en muchos aspectos. Y más en este tema de predicar, de dar la palabra y de hacer algo distinto o diferente. Edwin, ahora sí, identifícate con la historia. ¿De qué nos viene hablando esta lección? Como lo dice el título de la lección de esta semana, un turbulento regreso a casa. Jesús, después de un viaje misionero por toda Judea, donde fue a diferentes partes y hacía milagros, como lo dice el versículo del texto clave, donde sanaba, los ciegos pues podían ver, los paralíticos, como hemos estudiado, pues eran restaurados y podían caminar, los leprosos, tal vez como iremos a estudiar y como están en la Biblia, pues eran sanados. O sea, Jesús a su paso dejaba una estela de milagros, de cosas que el ser humano no se podía explicar cómo sucedían. Y regresa a casa. O sea, él regresa a casa. Lo primero que hace Jesús regresando a casa es quedarse en la casa durmiendo. No. Como tenía costumbre, el sábado se va para la sinagoga. Y viéndolo, pues la fama que ya tenía, porque pues ya tenía fama, entonces allá los dirigentes de las iglesias o de la sinagoga, como se llama por ahí en Medio Oriente, le dan un libro para que lea, y es el libro del profeta Isaías. Y él empieza a leer este libro del profeta Isaías, que más o menos dice así: como era la costumbre, y se puso de pie para leer la escritura. Leyeron a leer el libro del profeta Isaías, y abrirlo encontró un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos, y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Y pues todos estaban maravillados. Sigue diciendo, todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Porque estaba en su propia casa. Jesús les respondió: seguramente ustedes me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán: lo que oímos que hiciste en Capernaum, hazlo también en tu propia tierra. O sea, ellos lo que querían era que sanara a los enfermos, bueno, todo lo que pasaba en su propia tierra. Pero Jesús tenía otras opiniones. Y ahí en la parte de esta, identifícate con la historia, sigue diciendo. Y siguió diciendo: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempo del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio,
y medio y hubo mucha hambre en todo el país. Pero en la ciudad de Sión también había en Israel muchos enfermos de la lepra en el tiempo de el profeta Eliseo, pero fue sanado ninguno de ellos sino Naamán, el de Siria. Y al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho, se levantaron y echaron el pueblo a Jesús, llenándolo a lo alto de todo el monte sobre lo cual estaba construido, y lo iban a arrojar al vacío. Pero Jesús se metió en medio de ellos. ¿Qué es lo que quiere decir esta historia? Ellos esperaban que Jesús hiciera milagros allá, pero el Señor no quiso hacer milagros allá, sino que como lo esperaban ellos, no lo quiso hacer porque el pueblo estaba en una situación donde solamente seguían a Jesús por lo que estaba haciendo. O sea, creer en lo que se ve. No sé si usted ha llegado a leer algo de David, lo que se llama la biogénesis. ¿Usted sabe qué es la biogénesis? La biogénesis, no, me suena, pero no sé muy profundo qué es. La biogénesis es algo así de simple. Vida engendra vida. O sea, solamente en lo que se ve se puede creer. Mientras que si nosotros nos vamos a las escrituras, todo lo que nos muestra las escrituras sucedió porque no se vio, pero se creyó. O sea, es una forma sencilla del Señor enseñarles. Ustedes creen porque les dicen, o los que ven, pero no creen en mí. Es que generalmente nosotros como seres humanos somos muy predispuestos a creer en lo que podemos comprobar en el instante o lo que nosotros podemos palpar, que podamos ver. Y ese es el problema con muchos de nosotros, o con muchos cristianos, porque generalmente el tema de Dios, el tema de todo esto, de la fe, no siempre, digo no siempre porque hay veces que sí, Dios nos muestra de formas muy palpables, muy verídicas, muchas cosas, pero lo más importante y lo más relevante, que es, por ejemplo, que creemos en la segunda venida, que creemos que estaremos con Él en la Nueva Jerusalén, eso es fe. Y toda la profecía, por ejemplo, es fe. Y cuando tú vas a explicarle a alguien que el cuerno pequeño, que las 4 bestias, eso es un tema complicado y eso no se cree porque hay muchas personas dicen, pero ¿esto qué es? Hablando de la fe, ¿no? Y de lo que creer en lo que no podemos ver, sino porque están las escrituras y lo interpretamos de esa forma y creemos que hay una profecía que se está cumpliendo. Pero somos muy predispuestos a no creer si no estamos viendo. Sí. Y mire, David, que algo pues que le decía Jesús a las personas que estaban ahí reunidas en la sinagoga cuando leyó el libro de Isaías, era que lo que él leyó se había cumplido en el mismo instante, porque eso estaba profetizado. Pero a ellos no les gustó la verdad que les dijo. Y como no les gustó la verdad que les dijo, entonces lo querían matar. Y más adelante vamos a mirar por qué no fue lanzado Jesús a aquel abismo. Exactamente. Y dice allí en la sección de los sabías. Elena G. de White vio muchas veces a Jesús en visión, aunque no habla mucho de su apariencia física, un poco más alto que la mayoría de los hombres de su tiempo, una frente amplia con barba. Aquí añadimos una descripción que ella hizo de él. Cuando los niños contemplaban su rostro, de sus ojos emanaba pureza y bondad. En su semblante se combinaban la dulzura, la mansedumbre, el amor y un poder espontáneo. Pero al pronunciar cada palabra, cada gesto, cada expresión, su rostro denotaba supremacía divina. Su porte y modales se caracterizaron por la humildad. Bueno, allí hay más que todo una descripción de forma de ser, no tanto física. Y creo yo que el Señor no le permitía de pronto profundizar en ese aspecto o que ella escribiera de una forma detallada de cómo era físicamente, cómo se observaba, porque supongo, no sé. Pero pues es una descripción moral, una descripción de forma de ser que conocemos en muchos aspectos de la Biblia. ¿Cómo te parece esta descripción que mencionan allí de Jesús, Edwin? Mire que es muy importante porque pues como seres humanos siempre nos acostumbramos a ver más lo físico que lo mental o lo emocional o como lo llama la Biblia el corazón. Pues hay una ilustración muy bonita que se menciona en la Biblia y es cuando eligieron el segundo rey de Israel.
el segundo rey de Israel debía tener unas características y José buscó Samuel, disculpe, buscó esas características, pero esas características que vio Samuel en las personas no las aceptó Dios, sino que Dios le dijo, yo no busco eso, sino que busco es el corazón. Y entonces a veces uno pues se va más allá, está más centrado en la parte física que en la parte emocional y a veces hay chasco. Entonces en la intención de Jesús no era eso, sino que vieran más la parte espiritual. O sea, el mensaje que él traía para todo, que se concentraran más en las acciones que él venía, en las señales que mostraba cuando hacía milagros y cuando sanaba, cuando hacía tantas cosas que nosotros no podemos explicar. Exactamente. Edwin, mira que allí en la sección de Explica la historia hay una pregunta que me parece interesante y de hecho se ha convertido en un refrán popular que dice, ¿por qué crees que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra? Dice, nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Como que nadie puede emerger en su propio lugar donde ha crecido. Bueno, es algo extraño, pero ¿has escuchado esa frase? Sí, porque a veces dudamos de las capacidades de las personas. Y fuera de eso creemos, si Él es superior a nosotros, pues nos sentimos mal. O sea, en pocas palabras, digamos la historia de Juan el Bautista. Juan el Bautista era de aquella ciudad y resultó siendo el que proclamaba, o sea, preparaba la senda del Señor. Entonces por eso muchas personas no lo veían como superiores a ellos mismos. Jesús vino a la tierra y pues, que es que salió de por ahí de Nazaret y pues hasta un discípulo dije que qué bueno va a salir de por allá. Y entonces por eso a los fariseos, a los seduceos y a los sacerdotes no les gustaba porque prácticamente Jesús era superior a ellos. Entonces por eso a veces no creemos en personas de nuestra propia tierra. Coloquemos un ejemplo en nuestra familia. Si soy la persona que ha tenido como un pasado maluquito y pues de un momento a otro llego y me convierto al cristianismo, me vuelvo cristiano y empiezo a cambiar mi manera de vivir, ¿qué es lo primero qué es la primera reacción que va a tener nuestra familia si fui maluquito anteriormente? Eso va a durar un tiempo ahí y después va a salir a hacer lo mismo. Entonces no creen como en la verdadera conversión de la persona en su propia tierra. Exactamente. Y además que eso también tiene que ver, por ejemplo, con que una persona que ha crecido en un lugar y de pronto, ejemplo, tú creciste en cierto lugar y éramos de mala clase, mal geniados, de adolescentes en la iglesia, de pronto no tratamos muy bien a las personas, éramos desordenados y tipo adolescencia, 16 17 años te vas a estudiar a otro lugar lejos y vuelves en 10 años una persona totalmente diferente, pero las personas, nosotros generalmente tendemos a recordar cómo era antes y decimos, no, esto no, volvió otra vez el canzón y han pasado 10 años o volvió otra vez esta persona. Entonces mira que las personas siempre tenemos muchos preconceptos y lo que tú decías, las personas pueden cambiar, pueden hacer cosas que nos pueden sorprender y el Señor puede cambiar estas conductas. Sí, sí, mire, incluso las acciones malas que uno puede cometer, digamos, en el tiempo ese que duró uno en la iglesia. Digamos que uno de joven puede desviarse por muchas cosas. Llega una edad donde uno pone los pies en el suelo, por decirlo así, y ya es consciente de muchas cosas. Y vuelve uno a la iglesia y como decía usted, siempre están pendientes de lo que uno hizo anteriormente. Exactamente, así que eso es muy importante. Vamos a pasar ya al final del punto de vista. Bueno, antes de aplicarlo en tu vida, puntos de vista. Las dos frases que siempre nos ponen a reflexionar. El único significado de la vida consiste en ayudar a establecer el reino de Dios y esto solo puede hacerse a través del reconocimiento y profesión de la verdad de parte de cada uno de nosotros. Leo Tolstoy, un escritor ruso muy conocido en el siglo XIX. No hay refugio de la confesión más que el suicidio y el suicidio es confesión. Esa es una frase muy fuerte. Daniel Webster, estadista estadounidense. ¿Qué piensas de estas frases, Edwin, aquí en puntos de vista? Créame que son muy,
digamos, lo ponen a uno a pensar harto, y más la segunda. Claro, O sea, que con matándose a uno mismo es que confiesa uno todo cómo estaba realmente. Y es una realidad, porque cuando alguien comete ese, digamos, ese error y acaba con su vida, mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué? y además que hay muchas, analizándolo metafóricamente, hay muchas formas de morir que no son literales, dañando a otras personas, eh, acabando con nuestra vida, en errores que nos llevan de pronto a fracaso, tras fracaso, tras fracaso, y que ya estamos en un callejón sin salida, por ejemplo. Eh, y a veces pues eso puede llevarnos a simplemente al final demostrar quién verdaderamente somos. Pero lo importante en esto no es quedarnos con la parte dura de estas frases, sino con, con la parte de esperanza y de promesa, que es lo más relevante. Sí. Aplícalo en tu vida. Allí hay algunas preguntas también muy importantes de la sección semanal y me gustaría hacerte algunas, Edwin. Como por ejemplo la que aparece allí en el día lunes, que dice lo siguiente: cuando Jesús leyó lo que ahora es el capítulo 61 del libro de Isaías, leyó una referencia profética a su persona. ¿Habrá algún pasaje de la Biblia que puedas leer que se aplique a ti? No como un cumplimiento profético, sino como una certeza. ¿Qué pasaje de la Biblia, Edwin, te parece impactante, que tú lo lees y dices, el Señor me está hablando, o cuando estás en algún momento difícil, tú lees ese pasaje y dices, el Señor me habla por medio de este texto? Sí, hay varios versículos que uno tiene como en la mente, pero yo creo que uno de los versículos que toca más nuestro corazón y que genera como más satisfacción es Romanos 8:18. No sé si lo has leído. Romanos, para no leerlo todo, más o menos dice así: los sufrimientos en esta vida no serán nada a comparación de lo que Dios tiene para nosotros. O sea que nosotros todo lo que vemos acá, y pues los sufrimientos de este mundo, no va a ser nada con lo que Dios tiene preparado en el reino de los cielos que nos va a dar. Es verdad, y esa es la esperanza como tal. Edwin, antes de que terminemos con dos preguntas más allí, aplícalo en tu vida, me gustaría que dejáramos claro a las personas que nos escuchan, de pronto dirán, bueno, ¿por qué la lección 5 se llama un turbulento regreso a casa? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir exactamente esa frase? Digamos que una de las cosas que pasó en esa situación era que Jesús regresó, llegó a la sinagoga, leyó el libro, habló con los sacerdotes o los fariseos. Los fariseos no les gustaron no les gustó lo que Jesús dijo. Y entonces tomaron una decisión unánime. ¿Cuál fue la decisión? Matarlo. O sea que es algo turbulento. Yo creo que uno regresar a la casa, un ejemplo, y uno acostumbrado a ver personas o una persona y llegar allá y se encuentra en la noticia, no, es que lo que pasa es que esta persona ha muerto. Ujú. ¿Cuál es nuestro sentido? Yo creo que nos sentimos turbulosos y un poco como desconcentrados. Bueno, ¿y esto qué pasó acá? Entonces, eso fue lo que le pasó a Jesús. Regresó y pues él espera regresar a su tierra y que su tierra Lo reciba lo de una reciba, lo forma. acepte. Bueno, crean en él porque él se fue y estaba haciendo muchas cosas. Pero se fue, vino y lo querían él a matar. Qué recibimiento tan bueno, ¿no? No, pues imagínate, y a Jesús. Y bueno, también lo podemos aplicar a nosotros en la actualidad, en ese proceso de vida espiritual, porque estamos en unos instantes turbulentos y el objetivo de nosotros es regresar a casa, es decir, a regresar con nuestro Padre. Así que también nosotros podemos estar viviendo ese turbulento regreso a casa mientras termina esta historia en esta tierra. Edwin, el templo desempeña un papel fundamental en la formación religiosa de los niños jóvenes judíos, incluyendo al niño Jesús. Era un lugar donde se expresaban libremente preguntas y respuestas sobre asuntos espirituales. Se conocía la historia de sus ancestros y se desarrollaban relaciones.
¿Se puede decir lo mismo de tu escuela sabática? Si es así, ¿qué la hace ser de esa manera? Si no, ¿qué se podría hacer para que fuera así? Es decir, la escuela sabática que tenemos generalmente los sábados es un lugar donde se expresan libremente preguntas, respuestas, se habla de asuntos espirituales, se conoce la historia. ¿Cómo es la escuela sabática en nuestra actualidad? Mire que la escuela sabática es como un grupo pequeño, pero en la iglesia. Ajá. Porque como usted bien lo dice, David, allá se expresa, allá no solo habla el maestro que tiene esa parte ese día, sino que también hablan todos. Y a veces, en pocas palabras, se tiene un tema que es, por ejemplo, nosotros los adventistas manejamos un repaso de la lección, pero no sea en sí la cabalidad ese repaso de la lección, sino que a veces se habla de lo que vivimos durante esos días, de las experiencias tanto buenas como malas que hemos tenido. O sea que hay una comunicación más entre hermanos, nos cuentan, nos desahogamos y al final oramos agradeciendo a Dios todo por esas cosas. Entonces lo que se vive en este momento es muy importante porque nos ayuda, digamos, a confesar y a confiar más en Dios. Exactamente, eso es fundamental y es vital. Bueno, ya para finalizar, para terminar esta lección juvenil, la sección del viernes nos dice: si antes tú o tus padres tenían otra religión y experimentaste una conversión al adventismo, podrías tener una noción de lo que Jesús sintió cuando fue cuestionado o considerado alguien de dudosa reputación por parte de los que lo conocieron en su juventud. De ser así, ¿qué te dice esa experiencia y cómo te está afectando o afectó tu vida? De pronto, Edwin, cuando ingresaste a la iglesia, hubo una persona que te dijo: no, no hagas eso, no te vuelvas adventista, no vayas por allá. ¿Hubo personas que te fueron obstáculo? Sí, uno, digamos, siempre encuentra esas personas que pues llega uno, toma la decisión de entrar a una iglesia, de entrar a la iglesia y se oponen, tal vez no directamente, pero sí a veces con comentarios. Digamos, los comentarios puede ser: ya se va a volver el pastor, ya se va a hacer esto, ya un nuevo religioso, un nuevo aleluya. Bueno, diferentes oposiciones emocionales encuentra uno en las personas que le impiden a uno la entrada. Ya va a empezar a cargar la Biblia, ya va a llevar diezmos al pastor, ya lo bueno. Tantas cosas, y no solo yo tengo experiencias, y yo creo que me imagino que la mayoría de religiosos hemos tenido esa experiencia donde muchos se oponen a la decisión que uno toma, que para mí es una de las mejores decisiones que uno puede tomar en la vida. Amén. Yo creo que no hay mejor forma de terminar esta lección dejando ese mensaje, que no hay mejor decisión y no hay mejor forma de que nuestra vida esté en este momento. Así que si en este instante estás pasando por un momento turbulento en ese intento de regresar a casa, pues la esperanza es que el Señor está ahí con cada uno de nosotros, dándonos esfuerzo y dándonos palabras de ánimo en cada una de sus promesas que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Bueno, Edwin, gracias por haber estado nuevamente en esta lección juvenil. Ya estamos en la lección 5, vamos poco a poco en este trimestre, así que déjanos allí en los comentarios si tienen alguna pregunta o si les gustaría que profundizáramos en una de las secciones de la lección. Dios les bendiga.